¿Te has preguntado por qué la IA no te da las respuestas precisas? La respuesta es simple, porque no le hacemos las preguntas adecuadas. Si alguna vez la IA te da una respuesta vaga, incorrecta, sin sentido o alucinando, como dicen por allí, el problema no es la IA. El problema es la forma en que tú le estás haciendo las preguntas a la IA. Pero tranquilo, hoy vas a aprender cómo hacer preguntas estructuradas para que la IA te dé las respuestas realmente precisas y las que necesitas para tu proyecto. Muchos directores de proyectos esperan que la IA lo adivine todo. Le hacen preguntas genéricas, como por ejemplo, ¿cuáles son los riesgos para un proyecto de software? Y luego se quejan de que reciben respuestas genéricas. Preguntas genéricas, vas a recibir respuestas genéricas. La IA nos adivina. Funciona como un experto. Necesita contexto claro y específico para saber qué respuestas son las más acertadas para tu caso. Si no le das la información correcta, no esperes que te dé la mejor solución para tu proyecto. Así que te voy a dar los 3 pasos mágicos para que la IA te dé la respuesta que ciertamente tú estás esperando. Al final, haremos un ejercicio práctico utilizando ChatGPT para resolver estas preguntas. Paso número 1. Proporciónale un contexto adecuado. No le voy a preguntarle cuáles son los riesgos de un proyecto de software, a preguntarle cuáles son los principales riesgos para un proyecto de software de un ERP empresarial que está usando una metodología ágil y el equipo de proyecto está conformado por 10 personas. Se ha desarrollado en .NET y utilizará como motor de base de datos SQL Server. Totalmente diferente, ¿cierto? Paso número 2. Especifica cómo quieres que te entregue la respuesta a la IA. Le puedes pedir una lista priorizada, puedes decirle constrúyeme una tabla, genérame una lista tipo viñeta, siempre en función de lo que tú necesitas que la IA te dé como respuestas. Paso número 3. Dirige tú al chat, refina tus preguntas. A medida que la IA te da respuesta, tú debes reestructurar tus preguntas. Interactúa de una manera diferente, dale más información a la IA para que su respuesta sea más clara y efectiva y sean las que tú necesitas para tu proyecto. Está demostrado, los directores de proyectos que usan estas simples técnicas obtienen respuestas mucho más precisas y reducen sus errores y pérdidas de tiempo. Veamos en la práctica cuál es la diferencia entre una pregunta específica y una pregunta genérica. Comencemos con la pregunta genérica y le preguntamos ¿cuáles son los riesgos de un proyecto de software? Analiza y me dice, ¿ok? Algunos riesgos más comunes en proyectos de software incluyen riesgo de alcance, riesgo relacionado con los requisitos, de estimación, riesgos tecnológicos, de calidad, riesgo de recursos humanos, riesgo de gestión, de integración, de seguridad, documentación. O sea, me ha dado una lista de 12 categorías de riesgos. Sin embargo, no es muy específico, es muy genérico. Preguntas genéricas, respuestas genéricas. Veamos ahora qué sucede si yo le doy el contexto a ChatGPT y le digo, ¿ok? ¿Cuáles son los riesgos de un proyecto de software, correcto? De un ERP empresarial con metodología ágil. El equipo está conformado por 10 personas. ¿Correcto? Será desarrollado en .NET y el motor de base de datos será SQL Server. Y veamos que nos responde. Y me dice, ok, definición de riesgo. Me vuelve a mencionar requisitos de alcance. Y me dice, hey, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo asociado en cuanto a la calidad de entrega? Me habla de cómo hacer la mitigación. Ya tiene mayor información, me puede dar respuestas más apropiadas. Me habla de una falta de alineación entre el equipo y los interesados. Atento, ya tiene un contexto empresarial, ya sabe que el equipo son 10 personas, entonces ya empieza a haber interrelaciones entre los miembros del equipo de proyecto y los interesados del proyecto. Me habla inclusive, otra vez nuevamente, estrategia de mitigación. Equipo, riesgo de sobrecarga del equipo. Son solamente 10 personas. Si bien no le hemos dicho el tamaño del software, ya está diciéndome que está un riesgo potencial allí. Me dice riesgo de integración y compatibilidad. Claro, ¿por qué? Porque no sabemos qué otro sistema ya está instalado en la empresa y por supuesto puede haber riesgo a la hora de hacer la integración.
Me habla riesgos técnicos propios ya de la herramienta que voy a utilizar, con .NET y con SQL Server. Me habla riesgos con la base de datos como tal. Me habla riesgos de implementación y despliegue. Me habla de escalabilidad y mantenimiento. Riesgo de dependencia entre las diferentes plataformas y herramientas que estamos utilizando. Me habla de la documentación adecuada y me establece unas conclusiones. Mucho más específico, mucho más adaptado a mi proyecto. Atento con las preguntas que le hacemos a ChatGPT. ¿Se recuerdan el segundo paso? ¿Okay? ¿Qué tipo de respuesta quiero? Vamos a decirle, dame los riesgos en una tabla estructurada. Y veamos qué me responde. Aquí tienen los riesgos en una tabla. Y fíjense que me coloco una tabla donde me dice el riesgo, la descripción, el impacto potencial y la mitigación. Y aquí tengo todos los riesgos asociados. Los mismos que me mencionó en un formato tabla. Mucho más fácil. Selecciono la tabla, la copio, la pego y la tengo entonces para mi trabajo que estoy haciendo. Paso número 3. Vamos a dirigir las respuestas. Vamos a decirle más información. Por ejemplo, vamos a decirle que el software es de gestión de talento humano. ¿Ok? Y le decimos, el software será de talento humano, específicamente la nómina de la empresa de, supongamos, 150 empleados. Y veamos qué nos dice. Ahí está. Me reformula los riesgos y me dice errores en el cálculo de nómina, un riesgo que antes no tenía identificado. Y me dice qué debo hacer al respecto. Cumplimiento con la legislación laboral. Por supuesto, si es una nómina de talento humano, hay una legislación laboral asociada en cada país y me está dando ese riesgo. Gestión de datos sensibles. Atento. Ley de protección de datos. ¿Qué información vamos a manejar en el software? Fíjense que nos está dando respuesta más adaptada a nuestro caso. Información específica nos va a dar respuestas específicas. Preguntas apropiadas, vamos a tener respuestas apropiadas. Interfaz del usuario no intuitiva, porque de repente diferentes colaboradores a lo mejor tienen diferentes formas de ver el sistema. Interacción con otros sistemas como la facturación, contabilidad. Riesgo de disponibilidad del sistema. Si no tenemos el sistema, posiblemente tengamos problemas a la hora de hacer los pagos. Atento, ¿no? Sobrecarga el equipo de recursos humanos, porque tiene que estar en una etapa de transición mientras se migra de un sistema a otro. Si es escalable o no. Cambios en las políticas laborables. Arrancamos el software con unas políticas y luego cambiaron a mitad de camino. Dependencias externas. Y fíjense cómo me hace un análisis totalmente diferente. Entonces, atento. Ya tienes una clave importante con la que trabajar. Para respuesta específica, dale a ChatGPT preguntas específicas. Así que no vas a perder tiempo con respuestas imprecisas de la IA. Aprende cómo hacer buenas preguntas y aprovecha todo el potencial que tiene la IA dispuesto para ti. Porque la IA no vino a reemplazarte. Pero los directores de proyecto que sí la utilicen son los que reemplazarán a aquellos que no la utilicen. Y si quieres ser uno de los que sí la utilizan, revisa el enlace que te dejo en la descripción de este video, antes que sea demasiado tarde. Soy José Sierra y esto es IA for Project.